Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. Gracias al comité organizador de Latinar por abrir este espacio. En esta sesión voy a hablarles de Vaccinef, un paquete desarrollado en colaboración entre la Pontificia Universidad Javeriana y el proyecto Epiverse 3. Sus autores somos, quien les habla, David Santiago Quevedo y Zulma Cucunúa, y colaboradores adicionales del proyecto que hacen parte de la Pontificia Universidad Javeriana y Epiverse 3. Vaccinef es un paquete R con herramientas para la estimación de la efectividad vacunal y métricas de vacunación. En ese sentido, en esta sesión presentaré rápidamente los conceptos de efectividad vacunal, tipos de diseños, el diseño de cohortes, que es particularmente el cual se utiliza en este momento para la estimación de la efectividad vacunal en Vaccinef, junto con sus características, la definición de censura, la estimación del hazard ratio y el control de la confusión. Posterior a esto, hablaré un poco de la estimación de efectividad vacunal con Vaccinef, empezando por los primeros pasos para hacer la instalación del paquete y el conjunto de datos de prueba, y la estimación de la efectividad vacunal sin emparejamiento y con emparejamiento. Para finalizar, les contaré sobre una aplicación de Vaccinef que estamos realizando en este momento y la estrategia de desarrollo del paquete, haciendo énfasis en las pruebas de usuario y las pruebas de calidad y envío a CRAN. La efectividad vacunal se define como la reducción porcentual de la incidencia de un evento o enfermedad en una población vacunada comparada con una no vacunada en condiciones no controladas. Esta se diferencia de la eficacia en el sentido en que la eficacia pretende evaluar el efecto de un tratamiento en condiciones ideales y completamente controladas. Por razones éticas y logísticas, los estudios de efectividad vacunal suelen ser de tipo observacional y además hacen parte fundamental de la vigilancia en los programas de vacunación, como lo vimos en las estrategias que se desarrollaron para contener la propagación de COVID-19 hace algunos años. Los tipos de estudios más comunes para evaluar la efectividad vacunal son de tipo observacional, entre ellos están el tamizaje, los casos y control y las cohortes. En la medida en que los estudios se hacen más exigentes a nivel de datos, su desempeño se hace mucho más alto y la precisión de sus resultados es mucho mayor. En este sentido, el estudio de cohortes se sitúa como el estudio que hace mayor exigencia en cuanto a desagregación de datos para poder hacer un seguimiento adecuado, pero es el que mejores resultados presenta. Los estudios de cohortes se definen como el seguimiento a las poblaciones con igual intensidad hasta observar el desenlace de interés o término del periodo de seguimiento. En este tipo de estudios usualmente se miden los riesgos relativos o los hazard ratios. En particular, la ecuación para la estimación de la efectividad vacunal utilizada en Vaccinef es 1 menos el hazard ratio. En general, las características de una cohorte se definen particularmente mediante dos tipos de poblaciones, una vacunada o expuesta al tratamiento y una no vacunada o control. Hay un conjunto de fechas relevantes que se deben tener para la definición adecuada de una cohorte. La primera es la fecha de inicio, usualmente se define como el comienzo del seguimiento de la cohorte y se considera como la primera fecha de tratamiento registrada. Sin embargo, también puede definirse con base en el conocimiento y las necesidades del estudio, y la fecha de fin, que obedece a las características del estudio. Adicional a estas fechas, las fechas más importantes para la estimación de la efectividad son las de vacunación de cada uno de los individuos, pueden ser una o varias, las fechas de desenlace que se pretende estudiar y sobre el cual se pretende estimar la efectividad, y las fechas de censura. Adicional a esto, existe un conjunto de variables sociodemográficas como la edad y el sexo y de comorbilidades y condiciones que potencialmente pueden presentar confusión en el estudio y que deben tenerse en cuenta. La censura, particularmente la censura por derecha, se define como la pérdida del seguimiento de un individuo sin conocer su desenlace. Esto puede darse porque ya sea se terminó la cohorte o por la ocurrencia de algún otro desenlace asociado o no a la enfermedad. Por ejemplo, por alguna razón se dejó de tener información sobre el individuo, ya sea que éste falleció por otras causas o tuvo otro desenlace asociado a otra enfermedad. Este es un diagrama típico de censura
que se desarrolló para un estudio de efectividad de COVID en el que se buscaba estimar la efectividad de 3 tipos de desenlaces: hospitalización, ingreso a UCI y muerte por COVID-19, y vemos que en general uno de los eventos de censura más grandes que tenemos es la muerte por otras causas. Cuando un individuo muere por otras causas, se pierde el seguimiento y no se puede saber si en efecto presentó o no o iba a presentar el desenlace. La estimación del hazard ratio en los estudios de vacunación puede hacerse de distintas formas. En particular, nosotros utilizamos el modelo de Cox de riesgos proporcionales. Este realiza una regresión semiparamétrica sobre los riesgos individuales con base en un conjunto de covariables o variables explicativas sobre las cuales se supone el evento puede estar asociado. En particular, en Vaccinev utilizamos como única variable de regresión el estado de vacunación. Esta es una variable binaria en la que 1 significa vacunado y 0 significa no vacunada, y esto nos permite estimar el hazard ratio como la exponencial del coeficiente de regresión del estado de vacunación. Si bien en el modelo de Cox no estamos incluyendo variables adicionales al estatus de vacunación, existen variables que pueden generar sesgos observacionales o confusión y que deben ser controladas. En Vaccinev hacemos uso del emparejamiento por características semejantes de individuos para poder controlar la confusión. En particular, nosotros utilizamos un algoritmo basado en la distancia Mahalanobis para formar parejas 1 a 1 de individuos vacunados y no vacunados con características similares o exactas. Un ejemplo de una característica exacta es, por ejemplo, el sexo. Si se empareja por sexo exclusivamente, se forman grupos de individuos vacunados y no vacunados del mismo sexo, como lo muestra el diagrama. Para estimar la vacunación con Vaccinev existen varias funciones. Vaccinev en general es un paquete que pretende ofrecer un acceso a los estudios de efectividad ponderando la claridad, la limpieza y la simpleza en su usabilidad. Vaccinev cuenta con 2 módulos: el módulo de manejo de datos llamado Make Vaccinev Data. En este se puede hacer la definición del inicio y fin del seguimiento individual o grupal y el emparejamiento, y el módulo Effectiveness, en el cual se estima la efectividad y se evalúa el desempeño de los modelos. Adicionalmente, cuenta con métodos complementarios de visualización mediante los métodos Plot y Plot Coverage, y de presentación de resultados mediante el método Summary. Para empezar con Vaccinev, lo primero es que tenemos un portal de entrada en el repositorio de GitHub. Al final de la presentación voy a dejar el link a este, y en este tenemos una explicación detallada de cómo instalar el paquete. La forma más sencilla es mediante el paquete para RPack, el cual permite descargarlo directamente desde el repositorio y manejar todas las dependencias. Vaccinev cuenta con un conjunto de datos de prueba que incluye información de una epidemia generada por un virus respiratorio entre 2 fechas hipotéticas, enero de 2044 y diciembre 31 de 2044. Sobre esta población se aplicó una vacuna con 2 dosis, cuyo tiempo de espera para la acción protectora son 15 días. Para cargar esta vacuna se utiliza el código Data Cohort Data. El nombre del set de datos es Cohort Data, y este contiene información relevante sobre las fechas de vacunación, las fechas de ocurrencia del evento. En particular, se evalúa la efectividad frente a la muerte asociada al virus respiratorio. Como fecha de censura se considera la muerte por otras causas. Adicionalmente, se incluyen variables confusoras como el sexo y la edad, y otra información asociada a las vacunas, como por ejemplo la marca de estas. Para el cálculo de efectividad sin emparejamiento, inicialmente utilizamos la función Make Vaccinev Data para construir la información de la cohorte. Esta recibe varios parámetros: el primero, el conjunto de datos que tiene; el segundo, los nombres de las variables del desenlace, de censura, de vacunación que vamos a evaluar. También puede recibir
estatus de vacunación y no vacunación personalizados. Acá particularmente utilizamos V y U, pero podría utilizarse vaccinated, unvaccinated o vacunado, no vacunado. El tiempo de inmunización, o sea, el tiempo de espera del efecto protector de la vacuna, que como lo dije en el caso del ejemplo son 15 días. El tiempo de finalización de la cohorte y un parámetro que permite definir si se va a realizar un emparejamiento o no. En particular en este caso ponemos match igual false porque vamos a realizar la estimación de la efectividad sin emparejamiento. Tras definir el set de datos de la cohorte, podemos inicialmente explorarlo con la función plot coverage. Esta nos permite desplegar una gráfica con la cobertura de la estrategia de vacunación de la vacuna que estamos evaluando a lo largo del tiempo y la cobertura porcentual de la misma. Para estimar la efectividad utilizamos directamente la efectividad effectiveness sobre el objeto vaccinef data que creamos previamente y que contiene toda la información de la cohorte. Y tenemos que especificar el número de días al cual se va a hacer la estimación de la efectividad, sobre el cual se va a evaluar el periodo de seguimiento. Esto lo hacemos con el parámetro at. En este ejemplo estamos utilizando 180 días. Al definir esto, el programa hace un cálculo de la efectividad para los individuos vacunados desde el momento, definiendo el periodo de seguimiento, desde el momento en el que recibieron la vacuna, y para los individuos no vacunados desde el inicio de la cohorte. Este algoritmo tiene en cuenta los posibles eventos que se presenten a lo largo del seguimiento, como los desenlaces del evento de interés o los distintos tipos de censura que se hayan pasado en la columna de Censoring Date. Para desplegar el resumen del cálculo de efectividad se utiliza la función summary sobre el objeto creado con la función effectiveness. Este nos retorna un resumen sencillo sobre el valor de la efectividad vacunal con sus intervalos de confianza del 95%, el p-value del test de Schoenfeld para riesgos proporcionales y una advertencia en caso que este p-value sea menor que 0.05, que nos dice que por favor evaluemos la gráfica de log-log para saber si la hipótesis de riesgos proporcionales se cumple o no. En particular, para este caso, cuando imprimimos la gráfica de riesgos proporcionales usando la función plot, el método plot, sobre el objeto creado con effectiveness y especificando el tipo log-log, vemos que en efecto las curvas de los grupos vacunados y no vacunados se entrecruzan varias veces a lo largo del seguimiento, lo cual nos dice que los riesgos proporcionales no se están cumpliendo. Esto se debe a el efecto de las variables confusoras sobre la estimación. Para controlar este efecto utilizamos ahora el algoritmo de emparejamiento. En este caso, a diferencia del caso anterior, lo único que tenemos que pasar es en el parámetro match poner true para poder pasar luego los parámetros sobre los cuales, las variables sobre las cuales queremos hacer el emparejamiento exacto y el cercano. En particular en este ejemplo hacemos emparejamiento exacto para sexo y cercano para edad y ponemos un caliper de 2 años, que es un poquito grande, pero es para ver el efecto que tiene sobre el emparejamiento. Tras hacer este emparejamiento, esto puede tomar un poquito, podemos imprimir el resumen de la efectividad. En este nos dice el inicio, las fechas de inicio y fin de la cohorte, donde el inicio fue definido a partir de la primera fecha de vacunación. Hay un número de registros que se eliminan como consecuencia de la definición de la fecha de vacunación y de desenlaces previos a esta. Se especifica que se hizo un emparejamiento de tipo iterativo, donde se iteró 8 veces para asegurarse de que los tiempos de exposición de los individuos emparejados fueran coherentes, y despliega un resumen del balance
de la cohorte antes y después del emparejamiento. Vemos que antes del emparejamiento la cohorte estaba bastante desbalanceada en cuanto a edades y proporciones de sexos femenino y masculino, y posterior a este el balance es mucho más alto. Sin embargo, sigue siendo no completamente exacto debido al caliper que pusimos. Finalmente, este resumen nos presenta el número de individuos que había antes del emparejamiento, posterior al emparejamiento e individuos sin emparejar. Nuevamente podemos utilizar la función plot coverage para determinar el efecto que tuvo el emparejamiento sobre la cobertura. Vemos que en este caso el emparejamiento respeta bastante bien la estrategia de vacunación desplegada a lo largo del tiempo. Y nuevamente hacemos el cálculo de la efectividad haciendo uso de la función effectiveness. En este caso volvemos a definir el número de días del periodo de seguimiento como 180, y a diferencia del caso anterior vemos que los individuos emparejados tienen el mismo inicio de periodo de seguimiento. Esto significa que el individuo no vacunado hereda el inicio del periodo de seguimiento del individuo vacunado, pero adicionalmente la censura también se hereda entre la pareja, como vemos en el último caso. Nuevamente, si desplegamos el resumen de la efectividad, observamos que en este caso aumenta debido a que el sesgo observacional del caso anterior estaba subestimando el valor de la efectividad. Sin embargo, todavía nos presenta un mensaje sobre el test de Schoenfeld. Esto lo podemos evaluar nuevamente haciendo uso del método plot. Vemos que cuando imprimimos el método plot con tipo log-log, en este caso ya los riesgos son bastante paralelos, ya estamos controlando bastante bien la confusión en el modelo, y también podemos con el método plot desplegar la gráfica de supervivencia calculada con el estimador Kaplan-Meier. Esta tiene distintas funciones, la podemos presentar con porcentaje o sin porcentaje, acumulativa o no acumulativa. En particular en este caso ambas opciones las tengo en falso. Vaccinef en este momento lo estamos utilizando para hacer el estudio de la estrategia de vacunación en Bogotá, en colaboración con la Secretaría Distrital de Salud. Este es un trabajo que ya está sometido y en evaluación en este momento. En cuanto al desarrollo de Vaccinef, hemos tenido varias pruebas. La primera prueba fue una de la etapa de conceptualización llevada a cabo el 3 de octubre con estudiantes de la maestría en Epidemiología y Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. La segunda prueba fue sobre el diseño y la funcionalidad llevada a cabo en el curso internacional de análisis de brotes y modelamiento en salud pública EPIMODELAC. Y la tercera prueba fue una prueba experta para evaluar qué tan bien construidos estaban los algoritmos, qué tan buenos eran los resultados. Esta fue hecha con profesores del Departamento de Epidemiología de la Universidad Javeriana entre septiembre 10 y septiembre 3 de 2024. En cuanto al envío a CRAN, dentro de las prácticas que se tienen en el proyecto EPIVERSE, llevamos a cabo una revisión técnica y de atributos de calidad entre septiembre 23 y septiembre 28 de 2024. A este le llamamos Full Package Review, en la cual se resaltaron varios aspectos que debían ser pulidos en cuanto a prácticas y algunos bugs que debían corregirse. Para esto estamos preparando precisamente la versión 0.05, en la que particularmente habrá dos cambios en la funcionalidad. La función Plot Coverage pasará a ser parte de los métodos plot sobre el objeto Vaccinef Data, y la función Effectiveness va a pasar a llamarse Estimate Vaccinef por claridad para los usuarios. Adicionalmente vamos a mejorar el set de datos y corregir algunos bugs. Esto nos sitúa en que el envío del paquete a CRAN se realizará durante la segunda mitad de noviembre. Como pasos futuros planeamos extender el algoritmo de emparejamiento, los algoritmos actuales de emparejamiento y de cálculo de efectividad, implementar nuevos diseños como el caso de tamizaje y casos y control, y aplicar el paquete en diversos contextos y geografías. Esto es algo que se viene para el próximo año del proyecto.
Para contribuir a Vaccinef, les dejo finalmente el link a nuestro repositorio oficial. Pueden contribuir a este mediante creación de issues o pueden ponerse en contacto con nosotros directamente conmigo a mi correo de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por su atención.